Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la hora de los candidatos. Un peldaño más, un paso más en este camino, el gran reto 2022, en que Caracol Radio, Prisa Media, están empeñados para llevarles a los colombianos, a ustedes, la mejor información sobre la contienda electoral. Ya lo hicimos hasta marzo con la contienda para escoger al nuevo Congreso de la República. Y lo hemos venido haciendo y lo seguiremos haciendo en los próximos días en la otra contienda para escoger al presidente o a la presidente que gobernará a los colombianos durante los próximos 4 años. Ustedes, como siempre, nos siguen a través de nuestras emisoras en AM y en FM en todo el país, pero también en nuestros canales digitales, a través de la página web caracol.com.co, a través de nuestro canal en Facebook, Caracol Radio, a través de nuestro canal en YouTube, Caracol Radio. Hoy, en la hora de los candidatos, invitado el doctor Enrique Gómez, uno de los candidatos, uno de los aspirantes a la presidencia de la República, quien aspira a ella, quien quiere llegar a la Casa de Nariño a través del Movimiento de Salvación Nacional, un partido de los que recuperó la personería jurídica hace muy poco tiempo, después de unos fallos judiciales en Colombia. Doctor Enrique Gómez, gracias por estar con nosotros, bienvenido a Caracol Radio. Alfonso, mil gracias por la oportunidad, un gran saludo a todos los oyentes de Caracol Radio y de todas las emisoras de Prisa Media y gracias por tenerme en el gran reto, un magnífico formato. Bueno, pues Enrique Gómez, ustedes lo saben, pero se los recuerdo ahora, nació en Bogotá, es abogado, es político, les digo, está inscrito a la presidencia por el Movimiento de Salvación Nacional y por ahí vamos a empezar porque ese movimiento, Salvación Nacional, lo fundó una persona muy grande de la política colombiana, Álvaro Gómez Hurtado, quien además era hijo de otro muy grande de la política colombiana del siglo pasado, Laureano Gómez. Ustedes, Gómez, laureano, laureanista, alvarista, enriquista. ¿Qué es usted, doctor Gómez? En mi casa, pues, es una tradición de ser conservador y creer, digamos, en una visión de la sociedad basada también en los valores católicos, aplicados no solo al gobierno de la ciudad, de la polis, sino también, de alguna manera, enfatizando siempre la solidaridad, el humanismo, la mutualidad, que son valores pues muy acordes a nuestra estructura de principios, muy admirador y conocedor de la obra de Laureano en lo doctrinal, en lo político, en lo ejecutivo. Y claro, pues tuve el privilegio de trabajar casi 6 años con Álvaro al final de su vida. Administré para él revista Síntesis Económica, la dirección administrativa y financiera de 24 horas, y tuve pues el triste pesar de... Sí, pues muchos, muy famoso. Muchos de quienes nos ven y oyen de pronto sí, no lo recuerdan. Muy importante, que tuvo 20 años de emisión, siempre fue el primero en audiencia durante toda su existencia, y tuve pues el triste privilegio de ir liquidando estas empresas a raíz del asesinato de Álvaro. Entonces, claro que soy alvarista y mi padre Enrique fue senador 16 años y lideró después de la muerte de Álvaro pues el movimiento. Claro, entonces, usted es sobrino de Álvaro Gómez. Hijo de tigre, pues necesariamente sale pintado. Claro, usted es de la familia Gómez, sobrino de Álvaro, hijo de Enrique Gómez, también aspirante a cargos distintos por el Movimiento de Salvación Nacional y miembro del Congreso de la República por el Movimiento de Salvación Nacional. Y este concepto es interesante porque se ha vuelto costumbre en Colombia, quizá por desgracia, dentro de la misma polarización que tenemos hace más de 200 años, pero la última es ser de derecha o ser de izquierda. Y ser de derecha es muy malo, y ser de izquierda es muy malo, en las discusiones que uno ve. Entonces, uno puede decir que usted encarna la derecha, que a usted no le da pena ser de derecha y que le parece bien ser de derecha. Estoy en Claramente, soy conservador y de derecha, y creo que se hace mal en la sociedad colombiana estigmatizando cualquier idea. Creo que el gran salto adelante que dio el país en la Constitución del 91, y recordemos que Álvaro pues, fue uno de los copresidentes de esa importante institución, fue hacia la diversidad ideológica. La democracia se hace fuerte es en la diversidad, no en el monotono, no en el uniformismo ese ultracentrista poco comprometido. A mí me parece bueno e importante que cada quien tenga una idea y si son contrastadas, mejor, qué mejor. Aquí ha venido imperando el estigma de la polarización, casi siempre para excluir las opiniones de derecha que hace más de 20 años no tienen ni siquiera un candidato a la presidencia. Soy el primero
que se declara conservador y de derecha en 20 años. Imagínense, eso no le hace bien a la democracia, ni tampoco el de juzgar a los extremos. Creo que todas las vertientes ideológicas son relevantes, de todas se aprende y de todas se enriquece la democracia. Así que usted no considera que alguien que sea de la extrema izquierda sea un enemigo suyo. No, yo creo que Colombia hizo un tránsito enorme, muy importante, muy celebrado, de un bipartidismo estricto, que eran dos partidos de cuño liberal clásico, como era el Partido Liberal y el Partido Conservador, que tal vez rigieron la política del país durante 170 años, de manera pues muy homogénea y de alguna manera con muchas coincidencias. Tenían diferencias puntuales. El Partido Conservador y el Liberal diferían sobre si centralismo o federalismo, sobre la relación entre el Estado y la Iglesia, sobre la independencia y la educación, pero en casi todo lo demás eran muy parecidos. Y el gran salto adelante de la sociedad colombiana se dio en el 91, donde se creó un nuevo formato de democracia con la nueva Constitución, que tiene diversidad ideológica y le garantiza sobre todo a la diversidad ideológica, étnica, racial, territorial incluso, la presencia en el Congreso y en la formación de ciudad. Entonces uno no puede criticar los extremos ni el centro, tiene que vivir con todo y todos somos parte de la democracia y yo creo que en la democracia cabemos todos. Bueno, hace un momento, en otra de las respuestas que usted ya me ha estado dando en esta hora de los candidatos, usted decía que es el primer candidato que se declara conservador en los últimos años. Es verdad, el Partido Conservador no es escrito. Pero también dijo que era el primero de derecha. Y uno, pues, ahí sí lo pienso porque de derecha es Álvaro Uribe, por lo menos todos lo entendemos así. Y gobernó 8 años el país y ha puesto candidatos y presidentes. La gente y la ciudadanía y la historia política colombiana reciente sitúa a Álvaro Uribe en la derecha. Pero él es un hombre muy liberal. Él lo que tomó fue una agenda de derecha, la agenda del orden, de la seguridad democrática, captó los votos de la derecha durante mucho tiempo en una época de crisis. ¿Dónde está lo liberal de Álvaro Uribe? Uy, en todo. Aparte de su pasado cuando estaba haciendo política en Antioquia. Pues él nace en el Partido Poder Popular, sí, con Ernesto Samper, y tiene una visión del Estado asistencialista, tiene una visión del Estado en relación con el contrato laboral completamente rígida, muy ligada, digamos, a los principios del nacimiento, de los derechos laborales. Entonces, cuando usted mira en detalle y usted le pregunta, las entrevistas que hay muchas en internet, las puede mirar, él se declara un popular, que en la doctrina política contemporánea es alguien que está más en el centro tirando a la izquierda que tirando a la derecha. Otra cosa distinta, vuelvo y digo, fueron sus doctrinas sobre la seguridad nacional y sobre la recuperación de la soberanía en las épocas oscuras en que el país era casi una democracia fallida y las guerrillas de distinto pelambre tenían al país muy acosado. Pero vuelvo e insisto, creo que desde el punto de vista doctrinal lo que hizo Álvaro Uribe muy bien fue captar el voto conservador y la angustia conservadora por el decaimiento de la seguridad y el orden público, pero ese acuerdo que se hizo con Álvaro Uribe allá en el 2002, Uribe 1, que salvó al país, en mi opinión, pues no estaba basado en una comunidad que pueda situar hoy a Álvaro Uribe en la derecha. Mire qué curioso, él es el que está proponiendo reducción de la jornada laboral, más subsidios, más asistencialismo, y eso ha sido doctrinas fuertes. El gran amplificador de Familias en Acción con la minimoranza petrolera del 2002-2003 fue Álvaro Uribe. En muchos impuestos subieron, o sea, tiene muchos temas de su gobierno que no corresponden a las ideas que nosotros defendemos. Eso está bien interesante porque podemos hablar de ese concepto de derecha y de izquierda, y si usted eventualmente fuera presidente de la República, los colombianos tienen que saber qué es lo que usted piensa. O sea, como usted se define de derecha, si fuera presidente, ¿cuál sería, grosso modo, las políticas centrales, los pilares, los fundamentos del Estado bajo su jefatura? Pues nosotros nos preocupa mucho el fracaso de la justicia. Nosotros pensamos que una sociedad que es incapaz de administrar justicia, un Estado que no administra justicia, fracasa en lo esencial. Cuando nace el Estado liberal en el que nosotros nos movemos, pertenecemos, nuestra tradición, uno de sus principales roles es administrar justicia, y en eso el Estado colombiano es una desgracia. Menos del 11% de los ciudadanos creen en la justicia. De hecho, hay un pedazo grande de los ciudadanos que le tienen miedo a la justicia, casi igual de miedo que a los mismos criminales. Y los índices de criminalidad en el país son aterradores. Homicidio, que era una de las grandes obsesiones de mi tío. De hecho, Álvaro Gómez lanzó en su campaña en el 90 como lema de campaña una cosa muy sencilla, muy triste, que era que no maten a la gente.
Y hoy todavía estamos un país con unos indicadores de homicidios tan lamentables, 13.000 homicidios en 2021 con un 97% de impunidad. Los hurtos violentos en las calles. Víctima de homicidio. Además. Bueno, y él fue asesinado y su homicidio sigue en la impunidad 27 años después. El hurto a residencias, el hurto con violencia en las calles, bueno, todo tipo de corrupción, son demostrativos de que el país ha fracasado en ese propósito y nosotros creemos además que la reforma a la justicia fracasa por diseño, porque los intereses económicos, los grupos criminales, la clase política, la misma jurisdicción, los jueces, no les interesa que la justicia cambie y por eso creemos que ese es uno de los temas esenciales. En un gobierno conservador creemos que hay que transformar la cultura del desarrollo, apoyar a las empresas, darles la posibilidad de que creen empleo, porque es ahí en las empresas donde se genera la riqueza y se genera el empleo de calidad que Colombia está necesitando. Desregular tanto trámite, tanta llamado a la presencia del Estado. Mire, donde haya dos colombianos reunidos pedirán más Estado, pero ninguno de los dos cree en el Estado. El Estado colombiano está eunuco, trabado, no sirve, no funciona, pero de todas formas cada día, cada político pide más Estado, cada día sacan más leyes del Congreso, miles de leyes, más de 2.000 y punta leyes ha proferido el Congreso desde la Constitución del 91 y eso precisamente genera carga al ciudadano, carga al empresario y nosotros pensamos que el Estado debe tener una presencia mucho más pequeña, costar menos. Estamos en un Estado absolutamente hipertrófico, con un presupuesto que no podemos pagar y eso ahoga la economía y el Estado no genera buen crecimiento y buen empleo. Quiero que hablemos de su candidatura. ¿A usted en qué momento se le ocurre ser candidato? Y le hago una pregunta muy respetuosa, pero de verdad lo pienso así. Usted es una persona desconocida. Correcto. E incluso en personas que decimos que conocemos a la gente, una persona que se puede confundir con otro Gómez de su misma familia o con políticos de apellido Gómez que no tengan nada que ver con usted. En esas circunstancias, ¿cómo se le ocurre a usted ser candidato presidencial? En agosto del año pasado, la Corte Constitucional, al decidir una tutela interpuesta por los fundadores del nuevo liberalismo y la familia Galán, señala que los partidos que hayan sufrido actos de terrorismo que hayan afectado su devenir político tienen derecho a recuperar la personería. Analizamos la sentencia con un grupo de amigos y decidimos que era una oportunidad histórica. ¿Por qué? Porque estábamos inconformes con los partidos en el país. Lo hacen mal, no sirven bien a la democracia, se han vuelto partidos secuestrados por los parlamentarios, son máquinas de reelección, no defienden ideologías, simplemente se dedican a repartir la marrana del Estado y a hacerse reelegir y no, nosotros, por lo menos yo no estoy satisfecho con la estructura de los partidos y en el caso del Partido Conservador que debería defender las ideas conservadoras no las defiende, no les interesa. Ahí en esa insatisfacción decidimos solicitar que nos devuelvan la personería, lo cual sucede el 1 de diciembre del año pasado. En ese momento yo tenía la aspiración de lanzarme y encabezar nuestra lista al Senado, pero tuve un problema de orden legal, ya había firmado un contrato, estaba impedido, no podía lanzarme al Congreso y con los amigos que iniciamos este proceso decidimos que una candidatura presidencial era importante porque aquí estamos haciendo una campaña de ideas, de conceptos, muchas propuestas concretas y ese compromiso de volver a poner en el escenario las ideas conservadoras y las propuestas concretas es lo que nos movió a iniciar la candidatura presidencial. Pero yo diría algo sí, muy falso o muy alejado de la verdad si digo, como voy a decir ahora, que usted hace una campaña presidencial, pero no para ser presidente. Pues no creo que pueda porque la población no me conoce. Y los 3 primeros meses de mi campaña, la gran prensa del país me negó completamente el acceso. Los indicativos que están en el CNE lo demuestran. Nosotros no tuvimos cobertura, no hemos tenido financiación ninguna del Estado, ni en la campaña al Congreso, ni para la campaña presidencial. Entonces hacemos una campaña sin publicidad y sin el apoyo y la participación de prensa, pues es difícil darse a conocer. Pero yo creo en las ideas. Y creo que una vez usted expresa las ideas son poderosas, las ideas se vuelven libres y van calando en la mente de la gente y esa es nuestra meta. Nuestra meta es abrirle de nuevo un espacio al ideario conservador en la política colombiana. Ahora, en ese sentido yo también siento y creo que usted ha hecho una campaña muy meritoria y muy buena, porque son múltiples los comentarios que uno escucha por ahí, qué buen candidato, qué buen personaje, digamos que lo descubren de alguna manera. Entonces yo podría pensar también que usted está haciendo una campaña no hoy, sino para dentro de 4 años. Nosotros tenemos protección constitucional
por parte de la Corte Constitucional. Ellos han dicho que no perdemos la personería hasta 2026 inclusive. Y claro que nuestro proceso implica ir a las territoriales en 2023, que son alcaldías, departamentos, consejos y diputaciones, y queremos hacer un proceso de partido de largo plazo. Por eso aquí no se habla de la aspiración de Enrique Gómez. Ese no es el proceso, ni es el propósito. Y si alguien lo pensara así, diría, pues ¿para qué se lanzó si no va a ganar o no va a ser relevante? Nosotros, vuelvo y insisto, hacemos la campaña es porque creemos que la ausencia total casi del ideario conservador en el debate público de las ideas, de la democracia, le ha hecho daño al país, y nuestro compromiso es que esta agenda la conozca el pueblo colombiano, que cuando se discutan los grandes problemas del país se oiga nuestra opinión para mejorar, ojalá, el destino de las instituciones y del país. Estamos en la hora de los candidatos, el gran reto 2022, en camino de Caracol Radio del Prisa Media para decirles a los colombianos cómo es que estamos intentando elegir un buen presidente o una buena presidente de la República. Y para eso hemos buscado también preguntas, no solo que hemos preparado acá en la redacción del Servicio Informativo de Caracol Radio, sino que hemos recogido en distintos puntos de Colombia de los ciudadanos. Excelente. Quiero empezar con una pregunta que nos hace una ciudadana en Medellín, que le digo, no sé cómo se llama. Y no sé cómo se llama porque ella cuando grabó no dijo que quería que no se identificaran. Y es un poco lo que estamos hablando ahora, un miedo atávico que tenemos los colombianos. Pero respetamos su deseo, respetamos lo que nos pidió. Y lo importante es la pregunta. Y la queremos escuchar porque también nos parece interesante lo que nos dijo. Entonces, escuchémosla en Medellín. Si usted gana la presidencia, ¿autorizaría el cambio de contratistas en Hidroituango? Creo que el proceso ya está en marcha, es decir, esa decisión le cabe principalmente al alcalde de Medellín. Es una decisión muy traumática. Yo fui abogado de seguros, litigué mucho en seguros y en el contrato de todo riesgo o construcción. Una transición de un contratista a otro en un proceso de estos es complejo y genera muchos problemas de responsabilidad a futuro y va a dilatar el avance de esta obra. Esta obra tiene grandes virtudes, pero tiene obviamente unas afectaciones por la crisis que sufrió, digamos, a partir de los cambios de diseño y pues los eventos de afectación que todo el país conoce. Entonces, creo que ese proceso ya está en marcha, es inevitable, creo que es una decisión pues, razonable, está en la autonomía de la Junta haberlo dejado, haberlo cambiado. Lo que sí creo es que la experiencia de Hidroituango debe ser vista de manera positiva y no negativa. Las instituciones reaccionaron, la empresa reaccionó, la ingeniería colombiana pudo contener la emergencia y todos necesitamos a Hidroituango. Acuérdense que representa el 17% de la oferta de energía a futuro. Salvación Nacional y Enrique Gómez proponemos elevar la oferta de energía a través de muchas nuevas subastas hasta el 150% de la demanda interna, con dos fines. Uno, más confiabilidad. Fíjese que pasó lo de Hidroituango y el país quedó en ascuas, quedamos al borde del apagón. Si no es porque Ecuador, que era un país que hace menos de 20 años le entregábamos nosotros muchísima energía, si Ecuador no nos viene a rescatar, hubiera habido un colapso económico dramático, hubiéramos enfrentado pandemia y apagón al mismo tiempo. Imagínense, no, esa tragedia. Entonces yo creo en la seguridad, creo que la energía más costosa es la que no se tiene. Y lo otro es, contra más oferta hay, siempre baja el precio. Y es urgente que el precio que pagan los colombianos por kilovatio hora en su domicilio o en los comercios y en las industrias baje. La única manera de hacerlo es renovar el parque de centrales térmicas y ampliar el uso hidráulico y ir pensando en una cosa, Alfonso, que es importante que el país no lo está pensando. Si el calentamiento global va a seco, es decir, no a un clima húmedo como el que estamos viviendo en este momento, sino un clima radicalmente seco, ¿qué nos pasa cuando el 70 o el 75% de nuestra energía se genera con base hidráulica? Por eso proponemos también ir explorando lugares seguros para pensar en energía termoeléctrica como una energía de suplencia nacional que le dé seguridad al país en su canasta energética. Ahora, la pregunta del oyente de Medellín también me permite hablar sobre otro asunto que nos preocupa mucho, que es el de por qué en Colombia tenemos tantos problemas para las grandes obras de infraestructura y por qué en Colombia todos los emprendimientos de este tipo que arrancamos terminan siendo o permeados por la corrupción o por la incapacidad. Entonces, ¿cómo hacemos para que haya posibilidad de hacer grandes obras que necesitamos
pero que se concreten en tiempos justos. Yo tengo una frase, lo grande nos queda grande. Bueno. Y esa es un estigma que tiene la ingeniería colombiana. Yo veo tres grandes factores. Veo un deterioro de la estructura de las empresas de ingeniería, la intervención de la banca, la intervención del Estado, ha ido generando un deterioro de la calidad, mucha ingeniería a distancia y poca ingeniería de campo. Y en el caso específico de Hidroituango, si usamos ese ejemplo, pues una toma de decisión posiblemente ligera en el tema de cambios de diseño y de aceleraciones. Cuando los banqueros toman el control de las obras, a veces los resultados son esos que estamos viendo. Yo creo que un país que construye poca infraestructura como Colombia, mire esto que es dramático. Colombia invierte menos del 2,5 del PIB al año en infraestructura. Yo propongo invertir 3 puntos completos del PIB en infraestructura, invierte 0,25% del PIB en infraestructura. Yo propongo llevar eso al 3%. Colombia está retrasada en todo y vamos a llegar tarde al futuro porque todas las obras que hacemos son pequeñas desde que nacen e incluso son mucho más pequeñas cuando por fin se entregan. Entonces necesitamos transformar eso. Aquí hay talento, aquí hay que darle apoyo a la ingeniería y hay que respetar los márgenes de todos los actores de la ingeniería. Una de las cosas que nos friega en Colombia en las obras públicas es el tema del adjudicar a menor costo. Uno no puede tener ese criterio hacia adelante porque creo que llevamos décadas aplicando ese criterio y eso es lo que propicia la corrupción y la mala calidad de las obras. Y después los reajustes, reajustes de obra, nuevos precios, ¿sí me entiende? Gran parte de la corrupción en contratación va ligada a ese criterio. Yo creo que es mejor Lo que diría una señora de la calle, lo barato sale caro. Lo barato siempre sale caro. Y un país que no hace mantenimiento. Porque aquí construyen las obras y las dejan botadas. No más recorramos nuestras vías nacionales y usted las ve en muy mal estado, no se hace mantenimiento. El colombiano no hace mantenimiento de su casa, se le cae el techo, se le derrumban las paredes, ¿sí me entiende? Nosotros tenemos una cultura de ahorrar en donde no se debe ahorrar y yo creo que hay que ponerle entusiasmo al futuro. Hidroituango, de todas formas, es una obra maravillosa para el país. Yo creo que hay que estar pensando en un Hidroituango 2. No soy experto, pero he escuchado opiniones interesantes de pronto de aliviarle un poco la carga al muro actual, haciendo otro muro más arriba, más arriba. Pero sobre el mismo río Sobre el mismo río Cauca, que puede ser una alternativa para que no haya tanta presión en esa estructura que sufrió de todas formas muchísima tensión y de todas formas seguir generando más energía que el país la está necesitando. Y si crece más el país, pues más energía necesitamos. Estamos hablando con Enrique Gómez en la hora de los candidatos. El Gran Reto 2022 en Caracol Radio. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en la hora de los candidatos. En el camino a las elecciones presidenciales del 29 de mayo, el Gran Reto 2022 en Caracol Radio, Prisa Media. Estamos hablando hoy con Enrique Gómez, un hombre que creció en el seno de una familia política. Contamos ya que su abuelo era Laureano Gómez, fue presidente del Partido Conservador. Su tío, Álvaro Gómez Hurtado, uno de los políticos más importantes del final del siglo XX. Su padre, Enrique Gómez Hurtado, también dirigente político congresista durante muchos años, familia periodista además, por ejemplo, fundadores y durante mucho tiempo, y aún ligados con el periódico El Siglo, hoy El Nuevo Siglo. Estamos escuchando lo que él plantea de cara a su aspiración a llegar a la Casa de Nariño el próximo 7 de agosto. Y estamos oyendo las preguntas de nuestros oyentes, de la gente que escucha Caracol Radio y que sigue nuestros medios digitales, así como ustedes lo hacen ahora a través de la página web, caracol.com.co, a través de Caracol Radio, el canal en Facebook, Caracol Radio, el canal en YouTube y por supuesto oyéndonos a través de nuestras emisoras en el país. En Barranquilla, un oyente, Orlando Echeverría, tiene una pregunta sobre algo que nos incomoda a todos. Ya va usted a ver. ¿Qué nos depararía a nosotros los pequeños comerciantes con respecto a la incrementación que hay ahora con los productos? ¿Qué depararía de nosotros? ¿Qué beneficios tendríamos nosotros en este plan de gobierno suyo? ¿Con la inflación? La inflación que a todos nos preocupa. Acciones concretas contra la inflación. Uno, este gobierno actual, el gobierno de Duque, ha recalentado la economía, aumentando el presupuesto con los auxilios monetarios no condicionados, entregando dinero en efectivo. Eso genera lógicamente una gran presión en la oferta. Donde más sensible es en este momento
y donde podemos tomar acciones concretas en la oferta del sector de alimentos. El tema de precios de hidrocarburos en todo nuestro sistema está regulado con el precio internacional. El gobierno realmente tiene poca flexibilidad para bajar el alza de los hidrocarburos, aunque los fondos de estabilización, hay que decirlo, han funcionado, porque comparado con otros países, nuestros incrementos han sido moderados. Nosotros proponemos un plan de choque que es basado en 3 cosas. El gobierno actual le eliminó los aranceles a los nitrogenados, esos son los fertilizantes que hoy día toda la agricultura necesita para asegurar los rendimientos por hectárea. Eso no sirvió de nada, porque la mayoría de esos fertilizantes no tenían arancel. Nosotros proponemos un subsidio transitorio y temporal para que baje el costo de estos insumos que son esenciales para sembrar. 2, el gran problema del pequeño y mediano agricultor que nutren la canasta familiar en el país es el tema de seguro de cosechas. No lo hemos masificado, no lo hemos vuelto popular y fácil de acceder, y hoy día un agricultor que se equivoque en relación con un ciclo de lluvia, por ejemplo como el que estamos viviendo, o un ciclo de seco, puede perder todo el patrimonio de su vida sembrando 5 o 10 fanegadas de tierra. Entonces eso es un riesgo demasiado alto. ¿Qué hace el agricultor? Deja la tierra quieta y espera. Y yo creo que ahí hay un gran dinamizador de la oferta agropecuaria, que es que el Banco Agrario comercialice seguros de cosecha de manera fácil y expedita. Y crédito de fomento sin codeudor. ¿Qué pasa cuando sumen los insumos? Muchos agricultores colombianos no tienen el capital de trabajo para comprar la semilla, comprar el fertilizante, comprar los líquidos y contratar los tractores para preparar el suelo. Entonces necesitamos un pequeño disparador, que es este crédito de fomento para aumentar las siembras rápidamente. Todas estas medidas son de fácil implementación. Usted las puede tener en marcha en menos de un mes y volvemos a sembrar, que es una de las grandes preocupaciones. Después tenemos la gran agricultura mecanizada e industrial. La necesitamos. Colombia le ha dado la espalda a eso con la UAF. La unidad agrícola familiar es una falacia, un error del país, ha impedido el desarrollo de la gran agricultura. ¿Para qué necesitamos esa agricultura? Mire, importamos 4,8 millones de toneladas de maíz y el 100% de la soya, que es la que alimenta pollos, cerdos y alimenta los peces en Colombia. ¿Usted cree que como estamos hoy, con la situación alimentaria, con la situación de infraestructura en la ruralidad, con las posibilidades que tiene la ciudad pero no tiene el campo, ¿usted cree que el campo tiene futuro, que la gente del campo se quiere quedar en el campo? Yo creo que sí, mire, hay todavía cultura agropecuaria, las jóvenes generaciones que se están educando hoy día en ciencias del campo a nivel técnico o profesional, quieren volver. Necesitamos es darles crédito de largo plazo para montar las fincas. Usted no basta comprar una finca, tiene que montarla, tiene que ponerle el riego, tiene que hacerle los caminos, tiene que ponerle los vallados, las cercas, etc. Yo sí creo que hay un ambiente, y obviamente cada día va a haber menos personas en el campo, pero una de las razones es que la calidad de vida en el campo es muy mala. Mire, 11 millones de colombianos en la ruralidad. De esos, solo el 20% tiene acceso a internet, pero por vía telefónica de muy pobre calidad. Un joven no se queda en el campo sin internet. Nosotros tenemos un programa, por ejemplo, que es bien interesante. Mire, las centrales de abasto digital, para que el agricultor registre no lo que produce, preste atención, sino lo que piensa sembrar. Y se anticipe y diga, quiero sembrar 10 hectáreas de tal producto. Cambiando, haciendo cultivos móviles. Publica su intención y ve cómo reacciona el mercado, si hay compradores o no. Mira a ver cuántos más en su región van a sembrar lo Corriendo mismo. menos riesgos de saber si la cosecha le va a funcionar. Y evitando esos picos de sobreoferta que son tan típicos. Mire, el agricultor colombiano es demasiado intuitivo al decidir qué va a sembrar. Entonces ve que hay precio ahorita, qué sé yo, por decir cualquier cosa, 210.000 pesos el bulto de yuca. Sí, o ve la papa, 270.000 pesos el bulto y dice siembro. Y entonces, ¿qué dice? Todos los vecinos, todas las veredas alrededor de él siembran, y obviamente cuando sacan las cosechas está eso lleno de producto y se caen los precios. Estas son metodologías sencillas. El mutualismo, el cooperativismo debe volver al campo colombiano para las compras, para los insumos y para la producción. Por ejemplo, en los parques de maquinaria, en la adquisición de semillas de punta, en la contratación de agricultores especializados, manejo y cambio del suelo. El suelo, mire, llevamos más de, si no me equivoco, 30 años sin una encuesta agropecuaria a fondo. Hoy día el Ministerio de Agricultura planifica
con base en la encuesta del DANE. No es un insumo suficiente. Le perdimos el rastro a lo que la gente está sembrando y le perdimos el rastro a la calidad de los suelos. ¿Cómo están los suelos del agricultor? ¿Qué necesidades de producción tiene? Entonces necesitamos un gran censo agropecuario nacional actualizado, grande, poderoso, que nos permita decir, aquí los suelos necesitan esto, allí se está dando bien aquello, allá faltan necesidades de riego, ¿sí me entiende? Y en hacer inversión dirigida. El presupuesto del Ministerio de Agricultura ha estado atorado en 2.2 billones más de 10 años. ¡Qué vergüenza! Y todo el mundo quejándose por la inflación y quejándose por la falta de seguridad alimentaria, pero es que el país no le invierte al tema lo suficiente. Y el crédito de fomento se nos queda en la gran agroindustria porque a todo el mundo le piden garantía. Y mire, 54% de los pequeños y medianos agricultores en Colombia tiene problemas con el título de su tierra, de distinto tipo, problemas de linderos, falsas tradiciones que son las sucesiones no liquidadas, desamortización de baldíos que no tienen cartilla catastral y no se pueden escriturar. Y el Estado, pensando en reclamar los impuestos de beneficencia, le dificulta a muchos campesinos pequeños y medianos pagar esas tasas y no legalizan. Cuando no tengo el título, no puedo pedir crédito. Bueno, una de las capitales campesinas de Colombia es Tunja, capital de un Sin departamento claramente campesino. Desde allá nos llega otra pregunta de otro oyente, Osvaldo González, que no tiene que ver tanto con el campo que estamos hablando, pero sí con la organización del Estado y la participación en los presupuestos. Oigámoslo. Tengo una pregunta bastante importante sobre las políticas públicas de la participación ciudadana, como son los presupuestos participativos. Su merced nos un concepto sobre esta política y qué porcentaje sería el ideal para dejarle a cada barrio, a cada junta de acción comunal. Le agradezco mucho. Pues eso tiene ya una reglamentación en los municipios donde existe estructura de representación local o comunitaria. No en todos es uniforme, hay ciudades, por ejemplo, como Bogotá, que tiene una política clara en su propio estatuto del distrito capital y que fija una cantidad de recursos importante para eso. ¿Qué tiene de malo también? La dispersión de las obras. Entonces sí es importante la participación de la comunidad, pero tampoco es bueno dispersar muchas de las obras. Entonces hay que tener un balance. ¿De qué depende? Del fortalecimiento fiscal de los municipios, que es de donde viene esa plata. Porque el Sistema General de Participaciones, que es de donde la nación le manda a los entes territoriales, departamentos y municipios, está copado. Entonces los municipios tienen que hacer esfuerzos fiscales y los alcaldes no quieren. El peor problema fiscal que hay hoy día en Colombia es el atraso en los avalúos catastrales para efectos del impuesto predial, que es de donde se nutren estos presupuestos que inquietan al ciudadano que nos pregunta, ¿qué es lo que pasa? Los alcaldes encuentran que eso es muy impopular. El IGAC es una entidad que lleva 10 años en crisis, pero una crisis dramática. Cada día el servicio empeora. Entonces, al no hacer la actualización catastral, no mejora el ingreso de los municipios. ¿Y por qué no mejora? Porque el ciudadano que pide recursos no quiere pagar el predial. Entonces, necesitamos como ciudadanos entender que si queremos pedirle al Estado, tenemos que contribuir. Y eso es cierto a nivel nacional, claro, con renta, con el IVA, con los grandes impuestos, pero también es cierto en el municipio. Y necesitamos completar toda la revisión catastral de los predios en el país y eso va a generar espacios para ese tipo de inversión que reclama el ciudadano. Y pensando ahora ya en otro aspecto de nuestra vida diaria, que es la vida en las grandes ciudades, un tema para todos complicadísimo es el del transporte, Sí. Sobre todo el del transporte informal. Desde Bucaramanga, Juan Carlos Jaimes nos envió también su pregunta. Juan Carlos Jaimes desde Bucaramanga, soy transportador informal. Si usted llega a la presidencia, ¿nos legalizaría? Mire, el transporte informal es la respuesta a uno de los grandes fracasos de la Constitución del 91 y del acto legislativo que Álvaro Gómez promovió toda su vida, que es la descentralización política y administrativa. Álvaro estaría llorando en este momento de ver cómo los alcaldes municipales le han fallado al país en todo el país. El transporte masivo, organizado, económico, amable, rápido, es un gran fracaso en todas nuestras grandes capitales y en los pequeños municipios también. Esa delegación a los alcaldes ha sido un desastre y ahí surge precisamente la respuesta del transporte informal como un complemento necesario a unas redes de transporte público que son deficitarias. La realidad no es si lo legalizamos a él o no. La realidad es que las ciudades no pueden vivir sin él. Como el caso dramático de Cali. Mire, montamos el sistema mío, ¿sí? O lo montaron allá,
pésimamente programado. Primero en las rutas de menos tráfico. Las grandes ciudadelas como Agua Blanca, que era la que generaba movilidad, fue la última ruta de Mío en hacerse. Y no se hizo un sistema grande de alimentadores. En Cali hay personas, todavía hoy, que tendrían que caminar 1 kilómetro, 1,5 kilómetros para llegar al Mío. Y ahí nace la necesidad de gran parte de este transporte informal. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos mal el proceso de transportes masivos y eliminamos lo que llamábamos antes, pues el transporte común y corriente, el transporte cooperativo, las cooperativas o empresas de transporte. Entonces quedó el bache de donde surge gran parte de este transporte informal. En algunas zonas de las ciudades cumplen un gran servicio y yo creo que deben ser formalizados en 2 sentidos: seguros y calidad de los vehículos. Porque una cosa es la informalidad y otra cosa es la calidad montarse de en cualquier la seguridad cosa del pasajero. Entonces hay que promover aumentar el riesgo de accidentes. Y un tema muy importante en el transporte informal, la contaminación. El mototaxismo, como una expresión de transporte informal, la más grande hoy día en el país. En los triciclos y los que llaman los pequeños triciclos, los bicitaxis. Los toritos, son altamente contaminantes, son muchos de ellos motores de 2 tiempos, queman aceite y gasolina, no son la salida. Bienvenido el apoyo, bienvenidas las redes, ojalá organizadas, pero con vehículos que no generen ni alta velocidad, porque no podemos seguir haciendo mototaxismo a 100 kilómetros por hora. La principal causa de muerte en Colombia hoy día en accidente de tránsito está asociada a los accidentes en moto, y es porque las motos no son seguras, son motos viejas, son motos que no tienen freno de ABS y son motos que andan demasiado rápido. Entonces necesitamos hacer una solución nacional porque, mire, llevamos 10 millones de motos, para 2022 va a haber. Y es la respuesta ciudadana a la incompetencia de los alcaldes. Por eso yo he hecho una cosa: ningún alcalde de Bogotá o Medellín debe ser presidente. ¿Por qué? ¿Porque no lo han Porque hecho bien? fracasaron estruendosamente. Y eso nos elimina a varios de los aspirantes que compiten con usted, ¿no? Nos elimina a quién, a Fajardo, a Fico y a Gustavo Petro. Bueno, es una idea interesante. Ningún alcalde de Cali, de Bogotá o Medellín tiene la autoridad moral. Tiene autoridad moral para ser presidente. Bueno, les preguntábamos con el oyente, lo que le planteamos fue sobre la informalidad del transporte y usted se fue por un caso específico que fue el de Cali, el del Mío. Es terrible. Pues fíjese que en informalidad, Ricardo Salazar... El 60% del transporte en Cali es informal. Ricardo Salazar es un oyente en Cali y que justamente la pregunta que le envió usted tiene que ver con el Mío. Ya algo de eso lo responde usted, pero él tiene una cosa más específica que preguntarle. Frente a las situaciones de inseguridad en el sistema masivo Mío, que incluso vemos personas haciendo actos obscenos dentro del sistema, vemos la falta de recargas en el sistema, vemos la falta de buses en el sistema, los índices de inseguridad bastante altos. ¿Qué alternativa usted ofrece como presidente para que los usuarios puedan movilizarse de una manera rápida, efectiva, segura? Mire, yo en el último foro de Propacífico, el domingo pasado en Cali, propuse la intervención del Mío. Ese liderazgo político del Valle del Cauca y de Cali no pudo con eso. Eso le quedó grande. Y no es solo el Mío. Yo lo que planteo es la integración de todo un gran sistema de transporte masivo entre los grandes municipios del Valle del Cauca. Ahí tenemos un potencial poblacional enorme entre Yumbo, Palmira, Tuluá y Cali, y así como la nación ha invertido enormes cantidades de dinero en el sistema de transporte masivo del Valle de Aburrá, y lo ha hecho con el sistema de transporte masivo de Bogotá, y lo piensa hacer con Sabana Centro, debe haber igualdad y el Valle del Cauca lo necesita. ¿Por qué intervenirlo? Porque las inversiones se han hecho mal, porque el mantenimiento es deplorable y porque el alcalde lo ha dejado abandonado. Es que ya queman una estación del Mío un día sí, otro día no, y las dejaron botadas más de un año. Apenas están entrando en funcionamiento las destruidas en abril y mayo del año pasado. Claro. Eso es increíble para un sistema de transporte masivo. ¿Qué hacer con la seguridad en los sistemas de transporte masivo? Pues es lo que nosotros hemos planteado. Los alcaldes y la sociedad han renunciado a la aplicación de la justicia y al control del orden público. Los sistemas de transporte masivo, al acumularse toda esa cantidad de personas, pues son el paraíso dorado de los atracadores, de los delincuentes, y lo que nosotros vemos es también un problema de deterioro de la cultura cívica. Yo voy a decir una cosa: a mí de pequeño, cuando yo tenía 6 o 7 años, nos llevaban a Cali para conocer la ciudad más civilizada de Colombia. Así es, la más cívica. Era un plan, la ciudad cívica se llamaba. Y entonces lo montaban a uno en los buses, la gente hacía fila,
el tráfico era organizado, la gente era súper culta. Yo he ido en esta campaña muchas veces a Cali y es una ciudad realmente que da lástima. ¿Y es por qué? Porque en el momento en que los alcaldes no son líderes sociales, no garantizan el orden y los derechos de la mayoría y se cae en estas zonas de tolerancia con las conductas antisociales, pues todo el clima moral de la ciudad se baja. En Cali no hay una moto que respete un semáforo. Es súper inseguro, la accidentalidad está disparada, la sensación que tiene la gente es la que muestra el radioescucha allí, que es una sensación casi que de desespero, de desesperanza. Bueno, y hay otro tema que nos preocupa también a muchos, especialmente a los más jóvenes, por supuesto, pero dejemos que se lo pregunte un oyente nuestra en Bogotá, Jóvenes Milena como Avilés. tú y yo. Jóvenes como ella, por ejemplo. ¿Qué propuestas tienes para darnos mejor estabilidad laboral a los jóvenes de Colombia? Hombre, yo creo que el mito y el paradigma de la estabilidad no es el problema. El problema es que llevamos más de 10 años con un desempleo prevalente entre los jóvenes de 14 a 28 años de más del 21% en promedio. Alfonso, es una catástrofe nacional, es la vergüenza nacional. No hay acceso al empleo. Lo de menos es la estabilidad, si es que no consiguen el empleo. Y siempre es el mismo discurso, la misma realidad económica. No me ofrecen el empleo porque no tengo experiencia. Y la razón muy clara, un empleador hoy día en Colombia con $1 millón de pesos de salario mínimo puede conseguir una persona con 5, 10 años de experiencia y le acepta el salario mínimo. La economía no está produciendo los empleos que se necesitan, no los produce ni a la velocidad que crece la población, ni para atender una demanda adicional, que es esta gran ola de refugiados venezolanos que nos ha caído encima. 2.100.000 venezolanos han decidido vivir en Colombia en los últimos 3 años, una cosa abrumadora, y la economía está frenada. Atacamos las empresas, subimos los impuestos, el Estado estorba. Nosotros proponemos además que el micro y el pequeño empresario se transformen en grandes generadores de empleo. Ya lo son, pero lo son desde la informalidad. Nosotros proponemos una ruta fácil, amable, querida, para traerlos a la formalidad. Si sacas el RUT, inmediatamente tienes 3 cosas importantes: bancarización, crédito de fomento de hasta 10 millones de pesos a fondo perdido y cursos en el SENA prioritarios para que te formes en empresariado. 3 años sin pagar renta, una declaración simplificada en el año 3, y si creas tu propio empleo o el empleo para los jóvenes, los mayores de 60 o personas con discapacidad, te vamos a dar bonos fiscales y acceso a la seguridad social gratuita. Hoy el paradigma de la permanencia o de la estabilidad está caduco. Los jóvenes prefieren el ingreso. Por eso flexibilización de la jornada y la remuneración laboral para pequeños y medianos empresarios y más adelante para todo el mercado laboral. Una cosa importante, Sí. llevamos 70 años de vigencia de ese código laboral, 50 años con la legislación de salario mínimo y el país ha fracasado en la generación de empleo. Para el resto de la población llevamos más de 15 años con un desempleo de más del 10%, nunca cambia. Hay un problema estructural y uno no puede seguir haciendo lo mismo y esperar un resultado diferente. Por eso, flexibilidad. ¿Qué le interesa al joven de ahora? El ingreso, más que la estabilidad. El mito de que voy a estar en una empresa toda mi vida hasta viejito y voy a salir de la empresa pensionado con un regalo, eso ya no existe. Los jóvenes quieren la diversidad y quieren también la flexibilidad. Con una legislación flexible van a poder trabajar, incluso tener 2 o 3 empleos. Y eso Esa va a ser bueno para el legislación país. flexible significa que a usted le gustan conceptos como, por ejemplo, el salario mínimo diferenciado por edades, Totalmente. el salario mínimo diferenciado por regiones, Y dependiendo del empleador, el pago mínimo por horas. perfecto. Todo eso hay que traerlo. Mire, es que seamos realistas. Aquí en Colombia somos muy hipócritas. Solo 2 millones de colombianos tienen derecho al salario mínimo. El salario mínimo es un salario de llegada. Representa el 70%, ojo, 70% del salario promedio en Colombia. El grueso de la población ni sueña con un mínimo. Consigue el trabajo que consigue. Lo importante es que ese trabajo pase a la formalidad, cotice a la seguridad social, tenga todos los beneficios. Y eso puede lograrse en cualquier tipo de jornada. Y ese joven que no le dan el empleo, si le dan una jornada flexible y le empiezan a dar horas, va ganando la experiencia, va ganando saber y conocimiento, y eso es lo que le va a permitir mejorar su perfil en el mercado laboral. Pero esto sin reactivar la economía, reforzar las empresas y flexibilizar el régimen laboral, ella nunca va, no es un problema de si le van a quitar o no el empleo, es que no lo va a conseguir, como lo muestran las cifras hoy día que son contundentes.
Bueno, estamos hablando con Enrique Gómez, candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Salvación Nacional, y quedo los últimos 5 minutos de charla para proponerle que usted nos explique un aspecto de su campaña, de su propuesta, que es el que más ha abanderado, que es el de la reforma a la justicia. Si solo pudiera hacer eso cuando llegara a la presidencia, explíquenos qué es lo que cambiaría para que la justicia colombiana funcione. Muchas cosas. Necesitamos cambios institucionales de ley, de constitución y normativos reglamentarios. Es decir, en todos los niveles se pueden hacer trabajos. Lo primero es la justicia para la gente común y corriente. Nosotros proponemos una transformación en el rol de los fiscales. No más fiscales encerrados en el escritorio. Los fiscales tienen que estar en la calle investigando. La fiscalía se ha vuelto un gran fortín burocrático. Hagámoslo para que nos lo entiendan los oyentes y que nos están viendo en los canales digitales, como por tips, como por puntos. O sea, usted presentaría varias reformas, una sola reforma, haría decretos. Empiécenos a contar. Primero toca sentarse y dialogar rápidamente con la rama jurisdiccional y el Congreso, porque las dos están trabadas. La rama jurisdiccional es el juez del Congreso. A su vez, el Congreso es el juez de la rama jurisdiccional. Y en ese entable tenemos una cosa que hay que acabar, que es la elección de altos funcionarios del Estado por parte de la rama jurisdiccional. Eso untó de política y de corrupción a la Corte Suprema y a las demás altas cortes. Nosotros proponemos eliminar eso y que las cortes solo puedan elegirse a sí mismas a través de una cooptación, pero no la cooptación existente hoy, que la controla el Consejo Superior de la Judicatura, que tiene amplia incidencia, el Congreso tiene amplia incidencia en ese Consejo. Entonces fíjense que todo está cruzado para que nada funcione y se mantenga el clima de impunidad. Eliminar las funciones electorales de las altas cortes, una sola supercorte y una transformación también del Consejo de Estado para que no sea un juez de instancia, sino solo un juez extraordinario. Y mire qué importante esto, acabar con la provisionalidad. El 35% de los jueces, Alfonso, en Colombia hoy día están en provisionalidad. Es un gran fortín burocrático de los tribunales. Y el 95% de los fiscales en Colombia están en provisionalidad. Para cambiar la sensación de inseguridad y la respuesta al crimen rápidamente, vuelvo y le digo, tenemos el fiscal Llora, con 4.1 billones de pesos de presupuesto en 2021 y 5.2 billones prometidos para 2023 y sigue llorando. Y dice que tiene 2 fiscales por un investigador. 2 fiscales por un investigador. El que resuelve el crimen es el investigador. Necesitamos muchos más investigadores, necesitamos que los fiscales que van a juicio sean muy poquitos y el resto de los fiscales estén en la calle investigando. Propongo reincorporar de la reserva del nivel ejecutivo de la policía todos los especialistas en criminalística, policía judicial y policía de familia que quieran entrar como sea a la fiscalía a investigar las denuncias que están ahí guardadas, reuniendo polvo en los archivos de la fiscalía. ¿Por qué las 3 especialidades? Porque necesitamos salir a combatir el crimen apenas ocurre. ¿Y por qué familia? Porque como lo muestra Civigila, una de las impunidades que a mí más me duele, que me hace llorar a oscuras, solo en mi casa, es el abuso y el maltrato intrafamiliar a menores y a mujeres en Colombia. 99% de impunidad. Eso no está funcionando y hay que transformarlo. Con estas medidas y un aumento significativo del pie de fuerza y de los cupos carcelarios e intramurales, Alfonso, el 80% de las cárceles en Colombia es de primera generación, construida y entregada desde antes de 1994. Tenemos cárceles de 1616, peligrosas, difíciles de operar, costosas, destruidas. Hay que renovar el parque y que no cumplen de intramural y no cumplen condiciones humanitarias de reclusión. Entonces 35.000 para renovar y 35.000 para ampliar. Exigencia inmediata a los alcaldes que en el Fondo de Seguridad les han depositado los recursos para que construyan las cárceles para reclusión transitoria en las URIs o las de imputados. Hoy día ya sabemos, hay una declaratoria de estado inconstitucional de cosas porque los alcaldes se hacen los de la vista gorda. El problema no es con ellos. Así más que sin cárceles duda, y colonias carcelarias agrícolas. Colonias carcelarias agrícolas. Para separar esto, los delincuentes de primera incidencia, de baja peligrosidad, no meterlos a los complejos carcelarios. ¿Qué es un complejo carcelario, amigos? Una de esas megacárceles que hemos construido. Sino mandarlos al campo para que trabajen. Para reforestar. Todas las veredas y todas las cuencas hidrográficas que hemos dañado, ellos pagan su deuda social, trabajan, ganan dinero y nos ayudan a repoblar de árboles esas zonas. ¿Y por qué es tan importante? Pues para que no se nos una la primera incidencia con todos los delincuentes veteranos. Y permítanme cerrar. A ver, cerremos. La Corte Constitucional prohibió la agravación por reincidencia. En mi gobierno vamos a pasar una ley que diga 3 reincidencias máxima pena.
Ok. No 3 más residencias en el delito máxima pena, sin duda, la propuesta fundamental, la reforma a la justicia. Ustedes han escuchado a Enrique Gómez Martínez, bogotano, el 23 de diciembre cumplirá 54 años, hijo del dirigente político Enrique Gómez Hurtado, sobrino del dirigente Álvaro Gómez Hurtado, nieto del presidente Laureano Gómez, esposo de María Ángela Martínez. No, hijo de Hijo de María Ángela Martínez, perdón, que era Mi señora la madre, esposa, sí. la esposa de Enrique, sí, y hermano, usted sí, del también político Miguel Gómez Martínez. Candidato a la presidencia de la República por el Movimiento de Salvación Nacional. Gracias a todos por vernos, por escucharnos. Seguiremos en este camino, el reto 2022, camino a las elecciones. Muchas gracias.